Cordial saludo para todos los interesados en aprender sobre matemáticas y cálculo univariado. En el día de hoy vamos a desarrollar un ejercicio muy interesante sobre derivada y pendiente de la recta tangente, ¿cierto? En este ejercicio nos dan una función que está aquí marcada con verde, la cual dice menos 4x al cuadrado, menos 5x más 10, y nos dan un punto, nos dan a conocer un punto, ¿y cuál es? X igual a 2. Entonces, este es el ejercicio que vamos a solucionar, empezando por encontrar la derivada de la función mediante el siguiente límite. ¿Cuál límite? Cuando h se aproxima a cero y tenemos aquí que nos dan f de x más h menos f de x sobre h. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es reemplazar los datos que tenemos dentro de ese límite. Empecemos por conocer qué es f de x más h. Pues f de x más h es lo que está en esa función, sino que en vez de la x, donde está la x, vamos a colocar x más h, ¿cierto? X más h, ¿qué es? X más h es una constante de esta fórmula. Entonces, al reemplazar, tenemos que f de x más h es igual a menos 4 y ponemos, en vez de la x, ponemos x más h al cuadrado. Luego sigue menos 5 y en vez de la x ponemos x más h y luego sigue más 10, ¿cierto? Ahora organizamos la función de tal manera que aquí como tenemos una ecuación al cuadrado, ¿cierto? Entonces las leyes de la factorización nos dice que cuando tenemos una ecuación así al cuadrado, eh, ponemos que es el primero al cuadrado más 2 que es una constante, por el primero por el segundo. Aquí podemos ver que es x por h, el primero por el segundo, primero que es x, el segundo que es h, ¿cierto? Y tenemos más el segundo al cuadrado. Así se trata. Esa ecuación de aquí que tenemos aquí, x más h al cuadrado, la podemos convertir en esta ecuación de aquí. ¿Por qué? Por las leyes de la factorización. Luego sigue menos 5, lo otro queda igual, menos 5 por x más h más 10. Para solucionar esto, tenemos que multiplicar este 4 por lo que está dentro del paréntesis, este 5 por lo que está dentro del paréntesis, y el más 10 queda igual. Entonces tenemos que menos 4 por x al cuadrado da pues menos 4x al cuadrado, menos 4 por 2 da 8. Entonces tenemos menos 4 por 2 da 8 menos 8, xh, da lo mismo. Menos 4 por h al cuadrado da 4h al cuadrado, menos 4h al cuadrado. Luego sigue menos 5 por x da menos 5, menos 5 por h da menos 5h y tenemos más 10. Entonces, de f de x más h nos da igual a esa ecuación que está en amarillo, ¿cierto? Ahora reemplazamos eso dentro del paréntesis. Reemplazamos dentro de esa ecuación que nos dio en amarillo dentro de la fórmula que nos dieron al principio sobre el límite. ¿Cómo nos da? Pues ya sabemos que f de x más h es igual a esto. Nos dice la ecuación menos f de x. ¿Pero qué es f de x? Pues la función que nos dieron al principio, menos 4x al cuadrado, menos 5x más 10, ¿cierto? Y el h queda igual a abajo. Ahora tenemos que la derivada de f de x. Ahora eliminamos términos iguales. Por ejemplo, aquí se elimina menos 4x al cuadrado más 4x al cuadrado, pues nos va a dar cero, ¿cierto? Entonces se eliminan esos dos términos. Esos dos y esos dos. También se elimina menos 5x más 5x, también se van a eliminar, ¿cierto? También se eliminan más 10 menos 10 también se van a eliminar. Por lo que nos queda en la función menos 8xh, ¿cierto? Me vuelta menos. Menos 8xh menos 4h al cuadrado menos 5h. Esto fue lo que me quedó porque los otros términos se eliminaron. Sobre h. ¿Qué más podemos hacer con esa función? Aquí tenemos un factor común, ¿cierto?
¿Cuál es el factor común? La h. Entonces, sacamos la h, que es el factor común, y el otro lo ponemos entre paréntesis. Eso nos va a dar lo mismo que arriba, sino que como por reducir la ecuación y encontrar una solución más viable, sacamos el factor común, ¿cierto? Aquí se elimina la h con la h, y ¿qué nos va a quedar solamente? 8x menos 4h menos 5. Aquí podemos observar que nos quedó 8x menos 4h menos 5. Ahora, la derivada de eso, ¿qué significa? Ahora sacamos la derivada de esta ecuación. ¿Cómo hacemos? Reemplazamos el límite cuando h se aproxima a 0. Aquí lo reemplazamos. 8x menos 4, pero aquí tenemos 4h que es h0. 4 por 0 da 0, menos 5. ¿Qué nos quedó? 8x menos 5. Y esa es la derivada de esa función, ¿cierto? Ahora seguimos. El ejercicio nos pide determinar la ecuación de la recta tangente a la función en el punto dado. Teniendo en cuenta que x es igual a 2, eh, reemplazamos reemplazamos la x por el 2, entonces ya no queda función de x, no queda función de 2. Entonces, en la ecuación reemplazamos todo lo que tenga x, lo reemplazamos por un 2. Aquí podemos observar cómo queda. Eh, Ahora, ¿qué se hace? Resolvemos esa ecuación. Multiplicamos el menos 4 por 2 al cuadrado, eso me da 16, menos 16, menos 5 por 2 me da menos 10 y más 10. Aquí queda menos 10 más 10, pues obviamente nos va a dar 0 y queda que la función de 2 es menos 16. Entonces ya encontramos un punto, ¿cierto? Un punto dentro de la gráfica que es 2 y menos 16. ¿Cuál es la derivada de esta función? Ahora vamos a encontrar la derivada de esta función que nos dieron al principio. Y ya sabemos que la derivada, pues bajamos el 2 aquí, 2 por 4 da 8, menos 8, y restamos uno al 2, entonces queda la x sola. Aquí hay un uno acompañando esta x, bajamos el uno aquí, lo multiplicamos por 5, 5 por uno da 5, y el uno que había aquí con la x, pues ya, se le resta uno al exponencial de la x y quedan cero. O sea que queda el 5 solo. Esta, menos 8x menos 5 es la derivada de esa función, ¿cierto? La que nos dieron al principio. Ahora, ¿la tangente cuál es? Sabemos que tenemos un punto, 2 y menos 16. La derivada de función de 2, la derivada de la función de 2 que nos dio por aquí, es menos 16 menos 5. Menos 16 menos 5. ¿Cuánto nos da menos 16 menos 5? Nos da menos 21. Este menos 21 es igual a la m que es pendiente de la recta tangente. Ahora utilizamos esta fórmula. M1 por M2 igual a menos 1. Ahora tenemos que encontramos la derivada de un punto que es el M1, ¿cierto? Ahora necesitamos encontrar el M2. Y cuando la x es igual a menos 1. Entonces, como ya tenemos esta ecuación, podemos encontrar M2 despejando la ecuación. Tenemos que M2 es igual a ¿qué? Pasamos el menos 21 que está multiplicando, lo pasamos al otro lado de la igualdad a dividir. Y nos queda que M2 es igual a 0,0476. ¿Cierto? Ahora pasamos a la siguiente ecuación. Esa ecuación, ¿para qué la utilizamos? Esa ecuación es la ecuación de la recta tangente para encontrar cualquier punto. Y la utilizamos cuando conozco un punto y la pendiente. Entonces aquí reemplazamos, ¿cierto? Solo reemplazamos. Tenemos igual que y es igual a, bueno, y
No tenemos el valor de y todavía, ¿cierto? Pero sí tenemos el valor de, de menos y1. ¿Cuál es el valor de menos y1? Tenemos que es menos 16. Tenemos que el valor de menos y1 es menos 16. Bueno, reemplazamos menos, entre paréntesis, y1 menos 16, igual. ¿El valor de m cuál es? Aquí lo tenemos, menos 21. El valor de m menos 21. Y x y menos x1, no conocemos el valor de x, pero sí el de x1. ¿Y cuál es el valor de x1? Tenemos que es 2, ¿cierto? Así nos queda la ecuación utilizando la ecuación de la recta. Ahora, aquí resolvemos esta. Menos por menos da más, entonces queda y más 16 igual a menos 21 por x da menos 21x y menos 21 por menos 2, menos por menos da más y 21 por 2, 42. Esa es la ecuación donde ya podemos hacer podemos graficarla en el GeoGebra, ¿cierto? Bueno, aquí en esta ecuación podemos despejar la y. Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos el 16 que está sumando, lo pasamos a restar. 42 menos 16 nos da 26. Aquí podemos observar, entonces queda menos 21x más 26, teniendo en cuenta que para encontrar el punto y en la ecuación de la recta también se puede utilizar esta formulita. Y igual a mx más b, ¿cierto? Entonces tenemos que m es menos 21, x queda igual porque no sabemos el valor, más b. ¿Cuál es b? 26. Ahora graficando la función en GeoGebra, creo que todo graficamos la función que dieron al principio, menos 4x al cuadrado menos 5x más 10, que es la que está en verde, esta que se observa aquí. Ahora ahora graficamos la derivada de la función. ¿Cuál es la derivada de la función? Menos 8x menos 5, que es la azul. Tenemos que es una recta que pasa por el punto A. Esta recta que pasa por el punto A. En un momento que se me... Bueno, esta recta que pasa por el punto A representa la derivada de la función. Tenemos que el punto A, ¿cuál es? 2 menos 16. Tenemos que el menos 16 aquí en el eje que está subiendo, en el eje recto. Y en el eje horizontal, en el eje vertical tenemos que es menos 16, en el eje horizontal tenemos que es 2. Entonces queda más o menos el punto A aquí, ¿cierto? ¿Y la ecuación de la recta cuál es? La ecuación de la recta tenemos que es y más 16 menos la que vimos ahorita, y más 16 igual a menos 21 por x menos 2. Y esa es la graficación de la función, aplicando todos los ejercicios de derivada y recta de la tangente que nos dieron. La recta tangente tiene pendiente positiva o negativa. La recta pendiente tiene pendiente negativa. ¿Por qué? Porque va bajando hacia el eje negativo. Si fuera subiendo, fuera positiva, pero aquí va bajando, ¿cierto? O sea que por ese caso es negativa la recta de la tangente. ¿Qué relación tiene este resultado con el comportamiento de la función en el punto X? Que la función y la recta tangente pasan por el punto X. O sea que tienen ese punto en común. Espero que hayan entendido y comprendido ese ejercicio. Eh, Muchas gracias por su atención.